En Sonoma, más que en otros trabajos, la abstracción quizás o la metáfora de por qué usamos Sonoma con este concepto del sonido, de la voz, durante toda la pieza estamos escuchando voces, voces de mujeres, partos, gemidos, muertes, llantos, todo esto está ahí, aullidos de lobo, manada, todo el animal está presente y luego está el cuerpo, ¿no? El cuerpo, en este caso, cova el lenguaje de la compañía al servicio de una cosa mucho más desgarrada, mucho más amplificada, mucho más salvaje. O sea, venimos de Pasionaria, que es un trabajo muy metódico y muy refinado, donde la movilidad del cuerpo tiene que ver con el androide, con el cyborg, con el robot, con lo no natural, y aquí estamos todo lo contrario, ¿no? La mujer, la curva, la libertad, ¿no? Sonoma, aunque sea una ciudad de California, en su composición también nos da otro tipo de pistas, ¿no? Sonido, cuerpo, luego en lenguaje indígena significa el Valle de las Lunas, tenemos a 9 mujeres, la luna, el ciclo, o sea, todo de alguna manera ves cómo se va trenzando y todo despierta, se despierta en un lugar común, ¿no? Buñuel es alguien que marca mucho a los que trabajamos con la imagen, a los que contamos historias, y yo creo que es un referente. Sonoma le rinde un homenaje precioso, ¿no? Porque por un lado se centra en su figura, en su persona, en su historia, en Aragón, en Calanda, en su fascinación por el folclore, por lo costumbrista, por lo tradicional, y luego mira sin complejos todo esto desde una mirada contemporánea y vanguardista, y yo creo que nunca está de más revisitar y revisar el lugar del que vinimos para entender a dónde vamos, ¿no? Y esto es una cosa que Sonoma de alguna manera plantea. Entender el pasado para descubrir el futuro, plantearnos cómo el folclore, cómo la tradición, cómo la tierra puede estar más presente que nunca ahora mismo en un mundo digitalizado, en una virtualidad que nos abraza a todos, sobre todo ahora con este confinamiento. Yo creo que el trabajo mira hacia atrás, pero empuja hacia adelante, ¿no? Es un equilibrio perfecto. La palabra nos va bien porque nos gusta como trazar dramaturgias paralelas, ¿no? El movimiento, por un lado, te va llevando a un lugar, las imágenes te van componiendo un espacio, un paisaje, pero luego la palabra te va conduciendo quizás hacia una cosa más cerebral, ¿no? La palabra se entiende, la palabra conecta, directamente te despierta un pensamiento, una posición. En cambio, el cuerpo te va provocando estados, te va provocando emociones, y yo creo que al final lo que se pretende es una catarsis, ¿no? En el espectador, donde lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, todo convive, ¿no? El hecho de que Pablo, Gisbert, Celso, Jiménez y yo nos encontremos en Valencia en el 2003, en el 2004, cuando salíamos justo del instituto, ¿no? Del cole, por así llamarlo, teníamos los tres muchas ganas, ¿no? Teníamos las cosas muy claras, los tres no queríamos ser ni bailarines ni actores, nos gustaba la creación, y esto es una cosa que de alguna manera estaba presente en nuestras inquietudes, ¿no? Nadie habíamos sido actor antes, nadie habíamos sido bailarín antes, y ahora mismo trazas un arco casi 20 años después. Yo me dedico a la composición, a la coreografía, ellos se dedican a la dirección de teatro. Es genial, ¿no? O sea, Valencia para nosotros ha sido siempre como el lugar del que todo partió. Empezamos aquí, ellos iban a la escuela OFF, yo estaba en María Carbonell, luego estuve en el conservatorio, luego en la escuela de fotografía. O sea, Valencia ha sido un lugar, es un lugar perfecto para emprender, para empezar. El drama vino que luego esta ilusión poco a poco no se iba materializando, y las instituciones y todo lo que había en aquel momento en la ciudad no nos apoyó, era complicado, era
era otra realidad. Yo creo que ahora desde la distancia, desde Barcelona, veo Valencia con más ganas que antes, con más voces que antes, con más plataformas que antes. Queda muchísimo por hacer. Estoy por aquí ahora en Valencia unos días y me encanta pasearla, me encanta descubrirla y me encanta hablar con la gente que se ha quedado aquí y que ha intentado desde aquí levantar un castillo, ¿no? Para mí es lo más complicado, quedarse aquí, levantarlo aquí y pertenecer aquí, ¿no? Yo siento que no pertenezco a ningún lado. Estoy en Barcelona pero soy valenciano, estoy en Valencia pero soy catalán y es un poco el dilema de siempre.